El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Por favor, tome su Biblia, busque allí Romanos capítulo 7. Yo no sé de usted, pero estoy disfrutando mucho este estudio de Romanos 7. Es un desafío realmente y estoy leyendo y estudiando bastante. Es increíble cuánta diferencia de opinión hay en este tema. Así que tenga en cuenta que estamos tratando con un pasaje bastante difícil, bastante debatido y muy divisivo. Debemos ser pacientes y continuar, no se desanime. El doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los escritores favoritos, dice que aquí en Romanos 7 la persona que habla no es salva. Él dice que en realidad no es salva ni perdida, sino que se refiere a una condición general. Jones dice que rechaza la idea que esta declaración de Romanos 7 sea sobre una persona regenerada. Y luego acota que el versículo 15 es una realidad del hombre que ha visto el carácter espiritual de la ley. Ve entonces que debe guardarla. Es la descripción de un hombre que desea guardar la ley, pero que se da cuenta que en la práctica no puede. Ve a la ley como espiritual, la admira, la aprecia, pero no puede obedecerla. Así que según él no se refiere ni a un hombre salvo ni a un inconverso. Otro escritor inglés, el doctor John Stott, dijo desde su punto de vista que el que hablaba en Romanos 7 es un creyente maduro, un individuo que realmente ha nacido de nuevo. Y se trata del conflicto de un cristiano que conoce la voluntad de Dios, que ama la voluntad de Dios, que anhela hacerla, pero que descubre que por sí mismo, por sus propias fuerzas, no puede hacer la voluntad de Dios. Está luchando, está en dificultades y dice: no creo que ningún cristiano pase de Romanos 7 a Romanos 8. No creo que un creyente pase de un paso solo, del desaliento a la victoria. El creyente siempre está clamando por librarse y siempre está buscando llegar a la meta que no ha alcanzado en esta vida. Bueno, son distintos puntos de vista y de respetables escritores. Pero sigamos nosotros con nuestra propia exposición. Estamos avanzando allí en Romanos 7, desde el 15 al 20. Y ahora leemos así en Romanos 7:15 que Pablo dice: lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí, mis amigos, tenemos un hombre confundido. Es un creyente, yo pienso así. Y yo creo que esto es autobiográfico, que Pablo estaba hablando de sí mismo. Uno podría parafrasear este versículo de la siguiente manera, diciendo así: mi comportamiento me frustra, ya que me encuentro sin hacer lo que realmente quiero hacer y haciendo lo que no quiero hacer. Creo que él sabe que ha nacido de nuevo, que un cambio ha ocurrido en su vida. La nueva naturaleza en él, con el Espíritu Santo, tiene nuevos deseos santos de agradar a Dios, y creo que se trata de Pablo. Él sabe lo que está bien, él quiere hacer lo correcto y de alguna manera no siempre lo hace. Y además sabe lo que está mal, no quiere hacer lo malo, pero de alguna manera se encuentra haciéndolo. En otras palabras, es como una guerra civil interna caminante. Aquí tenemos dos hombres viviendo en un mismo cuerpo y en un desacuerdo el uno con el otro. En su intento por diagnosticarse, se pregunta si no es víctima de una personalidad dividida o una doble personalidad. Y después dice en frustración: no sé lo que estoy haciendo. Él confiesa no comprender la verdadera naturaleza de este conflicto. Por eso se siente un poco derrotado. Ahora, amigos, estoy seguro que esto es real en la vida de muchos creyentes, o de todos los creyentes. Es real en mi vida.
En ocasiones supe que era lo correcto y no lo hice. Y había cosas que sabía que no tendrían que hacer y las hice. Y tuve ese mismo conflicto. He dicho en varias ocasiones en mi ministerio que estoy en conflicto cada día de mi vida. El conflicto no es con mi esposa, no es con mi familia, no es con algún empleado malhumorado de algún lado. Esas personas no causan mi verdadero problema. Mi problema está en mí. Y el conflicto se desata en el campo de batalla de mi propia personalidad. Soy un hombre con dos naturalezas. Nací de nuevo, recibí a Cristo como mi Salvador, pero a la vez la antigua naturaleza, heredada de Adán, sigue estando aquí. Y esa batalla continúa todos los días de mi vida en mí. Y eso es lo que yo creo que Pablo está comunicando aquí. Creo que en este pasaje tenemos un hombre convertido. Está derrotado en su lucha contra el pecado. Es un hombre que anda con el principio de pecado a cuestas. Los que tienen trasfondo arminiano van a decir que Pablo está describiendo el conflicto de una persona que no es salva. Y algunos llegan tan lejos como para enseñar que en el creyente espiritual este conflicto no existe más, ya que el principio de pecado ha sido erradicado. Pero creo que Pablo nunca dijo algo así. Este conflicto puede ser la experiencia de cualquier hijo de Dios que olvide vivir cada momento en dependencia de la gracia de Dios y que depende de sus propios recursos. Tenga en cuenta que este hombre tiene el deseo constante de hacer el bien y odia el pecado. Esta no es la actitud de un inconverso. Ahora, pueden haber algunos cristianos que dicen que no pecan en palabra o en hecho, y ni siquiera en pensamiento, aparte de una determinación racional a hacerlo. Con esas personas ni siquiera voy a discutir. Solo les puedo decir que no soy uno de ellos. Por otro lado, me rehúso a conceder que la victoria sobre el pecado es imposible y que el creyente puede pecar periódicamente siempre y cuando confiese que lo que está haciendo está mal. Yo no estoy de acuerdo con los creyentes que creen que uno puede vivir como se le dé la gana. Por otro lado, no creo que la antigua naturaleza sea erradicada de esta vida terrenal. Muchos de nosotros anhelan cada día que la voluntad de Dios se cumpla, así como en el cielo, aquí en la tierra y en mi vida, en nuestras vidas. Pero admitimos que no siempre sucede así. Yo tengo días buenos y tengo días malos, hay días en que estoy menos placentero que en otros, hay circunstancias externas extenuantes, mi cuerpo, los sentimientos, puede que tenga dolores. Todo eso hace que exista una serie de conflictos y un conflicto dentro mío. Ahora, como el cristiano ha recibido el Espíritu Santo, esto no significa que la carne deja de jugar un rol importante. El creyente está en Cristo, y esa preposición, en Cristo, aparece 70 veces en los escritos de Pablo. Ahora, estamos en Cristo, pero no nos hemos librado de la antigua naturaleza adámica. La carne aún está presente y esta es la razón del conflicto. Pablo le escribió a los Gálatas en capítulo 5 y versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Bueno, creo que esa es una buena descripción del conflicto de Romanos 7, ya que ahí en Gálatas Pablo está hablando del creyente y lo que escribió refleja la experiencia de una persona regenerada. Ahora, no suponga ni por un segundo que esta experiencia es lo que Dios quiere para nosotros, desde ya que no, pero no podemos negar que esa lucha es real. Somos tentados a ir en sentido contrario a los deseos de nuestra nueva naturaleza que Dios nos dio. Sí, mi amigo, usted y yo tenemos dos naturalezas distintas y en conflicto, la carne y el espíritu. Y estas dos nunca se van a llevar bien porque jamás estarán de acuerdo. Y no cometa el error que algunos de nosotros cometimos, pensar que cuando nos convertimos, la antigua naturaleza cambia. Dios nunca cambia la carne, mi amigo. Y si bien es verdad que no estamos en la carne, sino en Cristo, también es verdad que la carne está en nosotros. La carne mora en nosotros. El Espíritu mora también en nosotros. Y el Espíritu está luchando constantemente contra la carne.
Ese es el conflicto dentro del creyente. Ahora, Romanos 7, versículos 14 al 23, es una muestra muy realista de la lucha entre las dos naturalezas dentro del cristiano. La experiencia de Pablo no es única, ya que esta descripción es nuestra experiencia también. Yo pregunto, ¿qué creyente es ajeno a este conflicto? Yo no, desde ya, y no creo que usted lo sea tampoco. Ninguno de nosotros es tan bueno como debería serlo. Ahora, básicamente esto es lo que Pablo está enseñando en los versículos 15 al 20 de Romanos 7. Por favor, fíjese en la frase allí del versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este versículo presenta, a mi juicio, una conclusión lógica a todo lo que Pablo dijo en cuanto al conflicto dentro suyo. Él ha estado hablando de su batalla, y creo que este versículo 21 es una buena conclusión a lo que dijo hasta ahora. Él nos dice qué es lo que causa que actúe contra su juicio, contra sus mejores deseos. Él descubrió una ley dentro suyo. No es la ley de Dios. Fíjese, versículo 22 dice, me deleito en la ley de Dios. Esa no es la ley de la que está hablando en versículo 21. Y fíjese en versículo 23 que dice que hay otra ley en sus miembros. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora, la palabra otra literalmente es de otro tipo, o sea, diferente. Es otro tipo de ley, diferente a la ley de Dios. La ley de Dios es santa, según el versículo 12. La ley de Dios es espiritual, según el versículo 14. Pero esta ley es diferente, es un principio, una fuerza diferente. Y Pablo dice que es mala. Dice versículo 23, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, hay tres leyes diferentes mencionadas en estos versículos 21 al 23. Tenemos la ley de Dios, que es la ley de Moisés, los mandamientos, las 600 leyes adicionales dadas a Israel, etc. En segundo lugar, la ley o el principio del mal, la cual está presente en el creyente más allá del deseo de hacer el bien. Esa es la ley del pecado del versículo 23. Esa ley es diferente a la ley de Dios porque tiene el poder de legislar el mal o llevarlo al mal. Ahora, aquí tenemos dos principios, dos poderes, dos autoridades. Ambas están diciendo, haz esto. La ley de Dios dice, haz esto. Y luego el principio, ley del mal, nos dice, no, haz esto. Y el conflicto continúa. Luego, en tercer lugar, está la ley o principio de mi mente, en el versículo 23. Este es el principio pertinente a la naturaleza nueva del hombre salvo. Esa naturaleza es el hombre nuevo, el hombre interior del versículo 22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Lo que Pablo llama la ley de mi mente debe asociarse con el bien en el conflicto, ya que menciona la ley que está en mis miembros. La conclusión a la que llega es que el conflicto no es con la primera de estas leyes, no es con la ley de Dios, sino entre la segunda y la tercera. La ley del mal y del bien en mí, los principios del bien y los principios del mal. Ahora bien, allí en Romanos 7:21, Pablo dice, el mal está en mí. Márquelo si puede. Él simplemente está diciendo que esa ley, ese principio de injusticia, está presente en el individuo regenerado. Para mí, se trata de una confesión de un hombre sumamente espiritual. Creo que puede ser una verdad impactante para un recién convertido, el escuchar eso por primera vez. Un tiempito después de haberme convertido, me regocijaba en la bendita verdad que fui perdonado y fui justificado. Era una experiencia maravillosa, eran los primeros tiempos, hasta que un día escuché a un predicador decir que el mal moraba en mí. Al principio estaba confundido y luego casi algo ofendido.
Y esa noche pensé mucho en cuanto a lo que había dicho aquel predicador. Y cuanto más pensaba en esas palabras, más me convencía de que tenía razón. Era verdad que el mal moraba en mí. No podía escapar a las tentaciones de este principio. El mal estaba presente en mí, buscándome, para que prefiriera sus deseos en vez de los de la nueva ley. Y Pablo llegó a esa conclusión después de haber experimentado todo esto. Y se trata de una conclusión a la cual todo creyente tarde o temprano debe llegar. El negar este hecho llevó a muchos a arruinar sus vidas. Creo que hay muchos creyentes que han fracasado en ver esto y han estado luchando para alcanzar la perfección. Y como fracasan tan repetidamente y no la alcanzan, no saben qué hacer, cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Muchas personas son salvas, pero son vulnerables a ciertos pecados que cometen una y otra vez. Miren, cuando yo me salvé, pensé que siempre iba a amar la verdad y que siempre iba a hacer la voluntad de Dios. Hasta que un día descubrí que había un deseo en mí de pecar, y yo cedí a ese deseo. Luego me preguntaba, ¿pero seré realmente salvo? Y me tranquilizaba al descansar en lo que la Biblia dice y en el hecho de que el Espíritu Santo mora en mí. Sabía que era salvo. Y uno de los versículos que alguien utilizó para guiarme a Cristo fue Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que yo regresaba a ese versículo una y otra vez y me decía, invocaste el nombre del Señor, Dios dijo que Él te salvaría, ya está, no te confundas más. Y siempre que una vez dudé de mi salvación, regresaba a esa escritura. Ahora, yo me pregunté en aquel entonces una y otra vez, ¿soy realmente salvo? Y al fijarme en la palabra de Dios encontré esa seguridad que necesitaba. Así que descansé en lo que la Biblia dice, yo soy salvo. Luego fui estudiando Romanos, y nosotros estamos estudiando Romanos. ¿Sabía con certeza que cuando Cristo murió yo también lo hice? Yo después lo entendí. Romanos 6. Pero después preguntaba, ¿me considero muerto al pecado? Sí, varias veces lo hice. Pero luego me preguntaba, ¿presenté con sinceridad mi cuerpo al Señor? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es mi problema? Confesé mi pecado, dediqué mi vida a Dios, pero después de poco tiempo caí en algún pecado. Después de hacerme las mismas preguntas, confesaba de nuevo y todo comenzó a ser un círculo vicioso. La experiencia se repetía hasta que un día descubrí una ley, un principio, una fuerza en mis miembros, luchando contra la nueva naturaleza. Y recordándome las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:21, el mal mora en mí todavía. Ahora entienda, yo no soy un hombre malvado, no vivo ni inmoralidad ni nada por el estilo, pero el principio del mal está en mí y debo entenderlo. El principio del mal está en mí, pidiéndome que haga lo malo. Mi querido amigo, hermano en Cristo, si usted es honesto consigo mismo, va a admitir que esto es real también en su vida. Usted todavía no ha alcanzado la perfección. No me puede decir que nunca tiene tentaciones. Recuerdo hace unos años atrás estaba predicando en una ciudad y hablé de este tema en una de las reuniones. Luego salí de la iglesia y estaba allí en la calle, y un hombre se me acercó allí en la vereda. Yo fui, lo saludé y me dijo bastante enojado, «Lo he escuchado por última vez en mi vida», me dijo. «No pienso regresar a escucharlo nunca más». Bueno, le dije, ¿algo de lo que dije lo ofendió? «No», me dijo, «no me ofendió, pero usted no conoce su doctrina. Es mejor que estudie la doctrina bíblica, ¿eh?» Bueno, le dije, ¿en qué piensa que me equivoqué? Y él me dijo, usted dijo que ningún creyente alcanza el estado de perfección en esta vida, que nadie puede librarse de ser tentado. Y yo le dije, bueno, creo que sí, es así. Entonces él me dijo, usted está hablando con un hombre que no ha pecado ni en palabra, ni en pensamiento, ni en hecho por más de 8 años. Bueno, la verdad que al principio no sabía qué decirle, pero después le dije, usted me dijo que no vendría más a escucharme, ¿no? No, no vendré de ninguna manera. Bueno, le respondí, si yo me pongo de rodillas aquí en la calle y le pido que venga una vez más, ¿lo haría?
Bueno, eso lo ablandó un poco y me dijo, no tiene que hacer eso. Bueno, le dije, me gustaría que venga una vez más, como para seguir escuchando la palabra de Dios, pero primero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Es usted casado? Y él me dijo, sí. ¿Su esposa vive? Sí, ¿viene a la iglesia? Sí. Ella estará aquí mañana. Bueno, le dije, quiero que regrese y que venga con su esposa. Y él me dijo, ¿y qué tiene que ver mi esposa en esto? Entonces yo le respondí, quiero que usted me diga en presencia de su esposa que usted no ha pecado en los últimos 8 años, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamientos. Miren, ese hombre se enojó y me gritó, ustedes los predicadores son todos iguales. Se dio media vuelta y cometió supuestamente su primer pecado en 8 años. Ese hombre perdió el control, insultó al aire y, ¿saben? Yo entendí que para él perder el control, insultar al aire y volverse loco no era pecado. Ese hombre no se percibía que el principio de pecado estaba obrando en él. Ahora, si él se enojó conmigo, seguro que se enojaba con su esposa, y estoy seguro que su esposa no estaría de acuerdo con él. Después de ese golpe de furia fuera de la iglesia, su esposa no estaría de acuerdo con que él no pecó por 8 años. Bueno, mis oyentes, Pablo está hablando de eso en este pasaje. Él dice en Romanos 7:21, el mal está en mí. Y entonces, en su lucha sin éxito por cumplir las demandas de la ley de Dios, y al descubrir la razón por la cual no podía, era la presencia del principio del mal en él, la reacción inicial de Pablo no fue muy agradable, y él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, mis amigos, las expresiones que siguen a esta gran pregunta son maravillosas. Gracias doy a Dios por Cristo el Señor. Y luego dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego todo el capítulo 8 habla de la hermosa obra de Dios el Espíritu Santo en nuestro interior. Mis amigos, así funciona, así hay esperanza. Dios, por medio del Señor y del Espíritu Santo, produce la santificación en nosotros. Bueno, mis amigos, por hoy se nos ha terminado el tiempo. En nuestro próximo programa vamos a continuar. Responderemos a esa gran pregunta a la cual llegó el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en este mismo horario y en este mismo punto de encuentro. Será hasta la próxima entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Repase y medite la lectura de Romanos 7 y ya entrando a Romanos 8. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.